Cleopatra no nació como mito, nació como problema, en una dinastía desgastada, en un reino vigilado por Roma, en una corte donde cada alianza era provisional y cada afecto podía convertirse en traición. Antes de ser reina, Cleopatra fue una niña educada para sobrevivir en un sistema donde el poder no era heredado con seguridad, sino disputado en silencio. Su historia no comienza con seducción ni con romance, sino con percepción. Desde muy temprano, Cleopatra entendió algo que la mayoría no aprende nunca. Quien reacciona pierde posición. En un Egipto que ya no dominaba el mundo, ella aprendió a dominar el espacio psicológico, no para imponerse, sino para no ser absorbida. Esta introducción no trata de su belleza, ni de sus amantes, ni de la leyenda fabricada siglos después. Trata del origen de una postura interna que convirtió a una mujer rodeada de amenazas en un centro de gravedad imposible de ignorar. La dinastía tolemaica era frágil. Intrigas internas, asesinatos entre hermanos, dependencia política de Roma. Cleopatra creció observando cómo el poder visible cambiaba de manos rápidamente, mientras el poder real permanecía donde nadie miraba. Aprendió idiomas, estudió política, religión y símbolos. Pero más importante que el conocimiento técnico fue su comprensión del ritmo. Cleopatra no se apresuraba, observaba, esperaba, permitía que los demás se expusieran primero, mientras otros miembros de su familia buscaban alianzas desesperadas. Ella entendía que la ansiedad comunica debilidad. Su fuerza inicial no fue la acción, sino la contención. En un entorno donde todos hablaban para sobrevivir, ella aprendió el valor estratégico de no decirlo todo. Este patrón inicial será constante en toda su historia. Cleopatra nunca compite por atención. Hace que la atención se reorganice alrededor de ella. Cuando su padre muere y el trono se vuelve inestable, Cleopatra no entra en escena como víctima ni como salvadora. Entra como observadora activa. Cada movimiento político que realiza tiene menos que ver con urgencia y más con posición. No busca convencer, no busca agradar. Se mueve como quien sabe que el tiempo trabaja a su favor si no lo interrumpe. Aquí nace la base de su poder simbólico. Cleopatra no corre detrás de resultados. Construye contexto. Mientras otros intentan asegurar control inmediato, ella permite que la incertidumbre se acumule. Y esa incertidumbre, lejos de debilitarla, comienza a fortalecer su presencia. Porque quien no se precipita, transmite estabilidad. Y la estabilidad, en contextos caóticos, se convierte en autoridad silenciosa. Es importante entender que Cleopatra no operaba desde la carencia, no necesitaba ser elegida, validada ni rescatada. Incluso cuando su posición parecía amenazada, su postura interna no se alteraba. Este es uno de los puntos más malinterpretados de su historia. No era frialdad, era coherencia interna. Cleopatra entendía que el poder femenino no se afirma explicándose, sino sosteniéndose. Cada vez que alguien intentaba forzar una definición rápida de su rol, ella desplazaba el eje. No negaba, no confrontaba, simplemente no se apresuraba a cerrar la narrativa. Ese espacio abierto obligaba a los demás a proyectar, a interpretar, a invertir emocionalmente, y ahí comienza a surgir algo clave. No es Cleopatra quien persigue influencia, es la influencia la que empieza a girar a su alrededor. Antes de Roma, antes de César, antes de Marco Antonio, Cleopatra ya dominaba el arte más peligroso de todos, no mostrar necesidad. En una corte donde las mujeres eran usadas como moneda política, ella se convirtió en una incógnita estratégica. No por ocultarse, sino por no entregarse completa. Cada silencio suyo generaba más atención que los discursos de otros.
Cada pausa creaba más expectativa que las promesas ajenas. Cleopatra entendía que el valor no se anuncia, se siente. Y ese sentimiento se construye cuando no todo está disponible, cuando no todo está explicado, cuando no todo está resuelto. Esta es la raíz de su magnetismo. No es seducción activa, es estructura emocional sólida que obliga al entorno a adaptarse. Esta primera parte no busca glorificar a Cleopatra, busca establecer el terreno psicológico donde ella operaba. Una mujer joven, rodeada de amenazas reales, que entendió que sobrevivir no significaba reaccionar más rápido, sino moverse con más precisión. En los próximos capítulos veremos cómo esta postura inicial se traduce en decisiones históricas concretas. Pero aquí queda claro el principio fundamental. Cleopatra no construyó poder haciendo más. Lo construyó haciendo menos en el momento exacto. Y ese dominio del tiempo, del ritmo y del silencio es lo que transformó una heredera vulnerable en una figura que siglos después sigue siendo estudiada no por lo que mostró, sino por lo que nunca entregó por completo. Cleopatra aprendió muy pronto que el poder no se pierde en el momento de la derrota visible, sino mucho antes, cuando alguien entra en pánico interno. Su expulsión inicial del trono no fue el fin de su historia, fue el primer gran filtro psicológico. Mientras su hermano y sus opositores creían haber ganado, Cleopatra entendió algo más profundo. Quien se apresura a celebrar revela inseguridad. Exiliada, sin ejército propio, sin protección inmediata, ella no reaccionó con súplica ni con violencia, reaccionó con cálculo. En lugar de intentar recuperar el trono por fuerza directa, eligió reconstruir su posición desde el único lugar que realmente importa, la percepción. Cleopatra no pensó cómo vuelvo, pensó cómo hago que volver sea inevitable. Ese cambio de foco es lo que separa a las figuras históricas de los mitos funcionales. Durante ese periodo, Cleopatra observó Roma con atención quirúrgica, no como potencia militar, sino como sistema psicológico. Roma no solo dominaba territorios, dominaba narrativas. Y Cleopatra entendió que enfrentarse a Roma desde la urgencia sería suicidio político. Aquí ocurre uno de los movimientos más sutiles de su historia. En lugar de presentarse como víctima del conflicto egipcio, se posiciona como pieza clave para la estabilidad regional. No pide ayuda, se vuelve necesaria. Este es un patrón que se repetirá una y otra vez. Cleopatra no negocia desde la carencia, negocia desde la utilidad estratégica, y para lograr eso, reduce su visibilidad momentánea. Se retira del centro para reaparecer con mayor peso. Cuando Julio César entra en escena, la historia suele ser contada como un encuentro romántico o teatral. Esa lectura es superficial. Lo que realmente ocurre es un choque de dos inteligencias políticas que reconocen valor mutuo. Cleopatra no entra ante César para seducirlo, entra para posicionarse. No llega cargada de demandas ni explicaciones, llega como incógnita. No se presenta como reina caída, sino como figura incompleta que despierta curiosidad. Y la curiosidad en hombres de poder es una de las formas más fuertes de atracción psicológica. Cleopatra no se ofrece como solución inmediata, se ofrece como posibilidad abierta. Eso obliga a César a pensar, a evaluar, a proyectar escenarios donde ella tiene un rol central. El apego político comienza ahí, no en el afecto, sino en la inversión mental. Cleopatra jamás se apresura a definir el vínculo, no fuerza alianzas emocionales ni políticas, deja que sea César quien avance, quien proponga, quien se involucre. Esto no es pasividad,
es control del ritmo. Cleopatra entiende que quien acelera pierde poder. Cada paso suyo está calibrado para no cerrar el espacio de interpretación del otro. No se explica de más, no se justifica, no dramatiza su situación. Esa contención comunica algo muy específico: estabilidad interna en medio del caos. Y esa estabilidad es extremadamente rara, por eso se vuelve magnética. César no se acerca para rescatarla, se acerca porque percibe que ella no necesita ser rescatada, solo reinstalada. Aquí se revela uno de los principios centrales del canal de Cleopatra. El poder femenino no se construye demostrando fuerza, sino eliminando señales de debilidad emocional. Cleopatra no lucha por ser entendida. Permite que el otro intente entenderla, y en ese intento invierta más de sí mismo. Cada conversación, cada encuentro, cada decisión compartida aumenta el compromiso de César, no porque Cleopatra lo exija, sino porque el vacío narrativo lo empuja a llenarlo. Cleopatra no ocupa todo el espacio, deja huecos estratégicos, y esos huecos se convierten en puntos de anclaje emocional. Mientras otros personajes históricos reaccionan a los eventos, Cleopatra los absorbe y los reorganiza. No se opone frontalmente a Roma, pero tampoco se diluye en ella. Mantiene identidad propia, ritmo propio y silencio propio. Nunca parece ansiosa por confirmar su lugar, y eso hace que su lugar se vuelva más sólido. El error común sería pensar que su poder surge del respaldo romano. En realidad ocurre lo contrario. Roma la respalda porque ella ya se comporta como centro estable. Cleopatra no pide validación externa. Actúa desde una validación interna que se siente, aunque no se nombre. Esta segunda parte deja claro algo fundamental. Cleopatra no recupera el trono por carisma ni por romance, sino por comprensión profunda del comportamiento humano. Ella entiende que las personas de poder se apegan a lo que no pueden controlar del todo, a lo que no se entrega completo, a lo que mantiene coherencia incluso bajo presión. Su regreso al trono no es una victoria ruidosa. Es una consecuencia lógica, porque cuando una mujer no se fragmenta internamente frente a la pérdida, el mundo empieza, lentamente, a reorganizarse a su favor. En la próxima parte veremos cómo, ya reinstalada, Cleopatra consolida este poder sin volverse reactiva, sin endurecerse y sin traicionar su principio central. Gobernar primero el ritmo emocional antes que cualquier territorio visible. Una vez reinstalada en el trono, Cleopatra enfrenta un riesgo más peligroso que el exilio, la falsa seguridad. La mayoría pierde poder no cuando lucha por recuperarlo, sino cuando cree que ya lo aseguró. Cleopatra no comete ese error. Su regreso no la vuelve complaciente ni confiada, la vuelve más precisa. Entiende que el poder concedido puede retirarse y que la verdadera amenaza no viene del enemigo visible, sino del exceso de comodidad interna. Por eso, incluso como reina, Cleopatra no se relaja emocionalmente. No actúa como quien ganó, actúa como quien sabe que el equilibrio es frágil y que la única forma de sostenerlo es manteniendo el control del ritmo, no del entorno. Aquí comienza una fase clave de su historia que suele ser ignorada: la consolidación silenciosa. Cleopatra no impone su autoridad con demostraciones públicas de fuerza. No necesita exagerar símbolos ni castigar de forma teatral. Reorganiza la corte desde la observación, cambia dinámicas sin anunciar cambios, reduce accesos, modifica cercanías, redefine quién tiene voz y quién solo presencia. El poder femenino que ella encarna no empuja, reordena. Y ese reordenamiento ocurre primero en lo psicológico. Quien está cerca de Cleopatra nunca tiene la certeza absoluta de su posición, no por crueldad,
sino porque ella evita crear dependencias emocionales claras. La ambigüedad controlada mantiene a todos atentos, presentes y contenidos. Cleopatra entiende algo esencial sobre los hombres de poder. No temen a la fuerza directa, temen perder relevancia. Por eso, nunca los confronta desde el ego. Los incluye sin entregarse, los escucha sin ceder el centro, les permite participar sin gobernar. Este equilibrio es extremadamente delicado. Muchas mujeres, al llegar a una posición elevada, oscilan entre dos extremos: volverse duras o volverse complacientes. Cleopatra no hace ninguno, se vuelve estable, y la estabilidad, en contextos políticos y emocionales volátiles, se percibe como dominio silencioso. Nadie siente que Cleopatra los necesita, y eso, paradójicamente, hace que todos busquen su atención. En esta etapa, Cleopatra refina su herramienta más poderosa, la administración del acceso emocional. No todos saben lo mismo. No todos llegan al mismo nivel de cercanía. No todos reciben la misma versión de ella, no porque mienta, sino porque no se entrega completa a nadie. Esto no es frialdad, es estructura. Cleopatra entiende que cuando una mujer se vuelve totalmente transparente, se vuelve predecible, y la previsibilidad mata el respeto antes que el afecto. Ella permite cercanía progresiva, siempre proporcional al nivel de inversión del otro. Este principio es constante. Nadie recibe más de lo que construyó. Nadie accede sin implicarse. El error común sería pensar que Cleopatra vive calculando cada gesto. No es así. Su poder no nace del esfuerzo visible, sino de una postura interna ya integrada. No actúa, es. Y ese ser tiene reglas claras: no apresurarse, no explicarse de más, no reaccionar impulsivamente, no perseguir validación. Cuando surgen tensiones, Cleopatra no las apaga de inmediato. Permite que se expresen, que incomoden, que revelen lealtades reales. El silencio, en su estrategia, no es ausencia, es presión contenida, y bajo esa presión los demás se muestran tal como son. A medida que su reinado avanza, Cleopatra se convierte en un punto de referencia emocional. No porque consuele, sino porque no desestabiliza. En un mundo donde todos buscan ventaja inmediata, ella ofrece continuidad. Y la continuidad genera confianza profunda. Los hombres a su alrededor no saben exactamente qué piensa, pero saben algo más importante. Cleopatra no actúa desde el miedo. Y eso la vuelve confiable incluso cuando no es completamente accesible. Este es uno de los mayores errores de lectura moderna sobre su figura. Se confunde misterio con manipulación. En Cleopatra, el misterio no es técnica, es consecuencia de una identidad no fragmentada. Esta tercera parte revela un principio clave que atraviesa todo el canal de Cleopatra. El verdadero poder femenino no se acelera después de una victoria. Se vuelve más lento, más preciso y más silencioso. Cleopatra no necesita demostrar que está en control. Su calma ya lo comunica. Y esa calma no es pasiva, es vigilancia interna constante. Mientras otros se distraen celebrando, ella observa las grietas que empiezan a formarse. Porque sabe que el poder no se pierde de golpe, se filtra, poco a poco, cuando alguien deja de sostener su centro. Al final de esta etapa, Cleopatra ya no es solo una reina reinstalada. Es un sistema emocional estable dentro de un entorno inestable, y eso la vuelve indispensable, no porque imponga miedo, sino porque ofrece coherencia. En la próxima parte, veremos cómo esta coherencia se pone a prueba cuando entra en escena un nuevo tipo de vínculo, más intenso, más emocional y mucho más peligroso, uno que no amenaza su trono, sino su equilibrio interno. Ahí se revelará si su postura es realmente sólida
o si incluso Cleopatra puede ser arrastrada por la fuerza de una conexión mal administrada. La entrada de Marco Antonio en la historia de Cleopatra no representa un simple cambio de aliado. Representa la primera vez que su estructura interna es puesta a prueba no por la política, sino por la intensidad emocional. A diferencia de César, Marco Antonio no se acerca desde la curiosidad estratégica, sino desde la fuerza pasional, y ese matiz cambia todo. Cleopatra reconoce inmediatamente el peligro, no porque Marco Antonio sea impredecible, sino porque la intensidad tiende a confundir poder con fusión. Aquí comienza el tramo más delicado de su historia, sostener su centro cuando el vínculo amenaza con acelerarlo todo. Cleopatra no se enfrenta a un enemigo externo, sino a una tentación interna. Confundir conexión con entrega total. Marco Antonio no es un hombre que observe desde la distancia. Avanza, propone, invade el espacio emocional con fuerza. Muchas figuras históricas habrían respondido desde la fascinación o desde la resistencia frontal. Cleopatra no hace ninguna de las dos cosas. No se retira, pero tampoco se diluye. Mantiene su ritmo. Permite cercanía sin perder eje. Este punto es crucial. Cleopatra no rechaza la intensidad, pero no la convierte en guía. La recibe, la contiene y la reorganiza. No se deja arrastrar por la urgencia del otro. Y esa capacidad de sostener intensidad, sin perder estructura, es una de las formas más avanzadas del poder femenino. Sin embargo, esta etapa revela algo nuevo. Incluso una mujer con centro sólido no es inmune a la acumulación emocional. Cleopatra comienza a invertir más energía de la habitual, no por necesidad, sino por resonancia. Y aquí aparece el riesgo silencioso. Cuando una mujer empieza a invertir más de lo que recibe, aunque sea desde la fuerza, el equilibrio se tensiona. Cleopatra sigue sin explicarse de más, sigue sin rogar, sigue sin perseguir, pero el ritmo cambia, y el ritmo es todo. La historia suele retratar esta fase como un romance épico. En realidad, es un laboratorio emocional donde se prueba si la postura puede sostenerse bajo presión constante. Marco Antonio empieza a percibir a Cleopatra no solo como aliada, sino como extensión emocional. Y ese es el punto exacto donde el peligro aparece, no porque él domine, sino porque la fusión borra límites. Cleopatra nunca había permitido que alguien se sintiera dueño del vínculo. Aquí, por primera vez, ese límite se vuelve más difuso, no por debilidad, sino por exceso de intensidad compartida. La historia no castiga a Cleopatra por amar. La historia muestra lo que ocurre cuando el ritmo se acelera demasiado incluso para una mente estratégica. Porque el poder femenino no se pierde solo por carencia. También puede erosionarse por sobreinversión emocional no calibrada. Cleopatra sigue siendo reina, sigue siendo centro político, pero algo cambia en la dinámica. El foco empieza a desplazarse, no hacia Marco Antonio de forma explícita, sino hacia la relación como eje. Y cuando una relación se vuelve eje, el entorno empieza a girar alrededor de ella. Eso es peligroso. Cleopatra había gobernado siempre desde la estructura. Ahora, la estructura empieza a compartir espacio con el vínculo. No hay discusiones públicas, no hay escenas dramáticas. El cambio es interno, casi imperceptible, pero en el poder lo imperceptible es lo más determinante. Este tramo de la historia no busca juzgar a Cleopatra. Busca mostrar que incluso el dominio más refinado tiene puntos de tensión. La diferencia es, ¿y cómo se gestionan? Cleopatra no pierde su centro de golpe, lo va desplazando levemente y ese desplazamiento crea grietas que otros empiezan a notar. Roma observa, los aliados observan, el entorno siente que algo se reconfigura, no porque Cleopatra se vuelva débil, sino porque el equilibrio que antes era impecable ahora depende de un vínculo. Y depender
aunque sea emocionalmente, siempre reduce margen de maniobra. Esta parte es esencial para entender por qué Cleopatra no es un cuento de seducción perfecta. Es una historia de poder real, con riesgos reales. El mensaje no es evitar la intensidad, sino no convertirla en dirección. Cleopatra enseña incluso cuando se equivoca Hookup. Su grandeza no está en ser invulnerable, sino en mostrar que el poder femenino auténtico exige vigilancia constante del propio ritmo. En la próxima parte veremos cómo esta tensión se intensifica, cómo el mundo externo empieza a cobrar factura y cómo las decisiones emocionales, aunque no nacidas de carencia, pueden alterar el destino cuando se superponen al eje interno. Ahí empieza el tramo donde la historia deja de ser control y se convierte en consecuencia. La fase final del vínculo entre Cleopatra y Marco Antonio no se rompe por traición inmediata ni por un error puntual. Se erosiona por acumulación. Ese es el detalle que la historia superficial suele ignorar. El poder rara vez cae por un golpe frontal. Cae cuando el eje interno se desplaza lentamente y deja de ser absoluto. Cleopatra no despierta un día sin control. Continúa siendo inteligente, estratégica y perceptiva. Pero ahora su estructura compite con algo nuevo: la necesidad de sostener una alianza emocional que se volvió también política. Y cuando emoción y poder se superponen sin jerarquía clara, el margen de maniobra se reduce drásticamente. Roma ya no observa a Cleopatra como centro estable e independiente. Empieza a verla como extensión de Marco Antonio. Esa percepción externa es letal. No porque sea falsa, sino porque el poder depende tanto de cómo se ejerce como de cómo se percibe. Cleopatra siempre había controlado esa percepción con precisión quirúrgica. En esta etapa, la percepción se adelanta a la realidad. Y cuando la narrativa se adelanta, el control se pierde antes de que el error sea consciente. Cleopatra sigue actuando con calma, pero ya no es la única que define el ritmo. Y cuando una mujer deja de definir completamente el ritmo, aunque sea levemente, el sistema empieza a reorganizarse sin ella. Marco Antonio comete errores visibles: exceso, impulsividad, decisiones guiadas por orgullo. Cleopatra no los comete, pero los absorbe. Y absorber errores ajenos tiene costo, no porque ella los justifique, sino porque los acompaña. Aquí aparece una lección central del canal de Cleopatra. El poder femenino no se pierde solo por lo que una mujer hace, sino por lo que tolera sin recalibrar. Cleopatra no establece límites claros a tiempo, no por miedo, sino por lealtad emocional. Y la lealtad, cuando no está subordinada a la estructura interna, se convierte en grieta. A medida que Roma intensifica la presión, Cleopatra queda atrapada entre dos fuerzas incompatibles: sostener su identidad como reina autónoma y sostener un vínculo que ya no se rige por el mismo ritmo que ella domina. El error no es amar. El error es permitir que el amor modifique la arquitectura del poder. Cleopatra empieza a responder a escenarios que antes habría dejado madurar. Empieza a cerrar narrativas que antes habría mantenido abiertas. No porque pierda inteligencia, sino porque el contexto se vuelve demasiado estrecho para su estilo natural de dominio. Y cuando el contexto limita, incluso la mejor estrategia se ve forzada. La batalla de Actium no es solo una derrota militar, es la materialización externa de un desequilibrio interno previo. Las decisiones ya no responden al cálculo frío, sino a la defensa de una historia compartida. Cleopatra, que siempre había evitado actuar desde la reacción, ahora se ve empujada a responder a amenazas inmediatas. El ritmo se acelera, y el ritmo acelerado es enemigo del poder femenino silencioso. No porque sea débil, sino porque obliga a exponerse, a definirse, a cerrarse. Cleopatra había gobernado desde la ambigüedad controlada.
Ahora la situación exige definiciones rápidas y ese terreno no le favorece. Este punto no invalida todo lo anterior, lo confirma. Cleopatra cae no por carencia, sino por desplazamiento del centro, y esa diferencia es crucial. Muchas mujeres creen que el error siempre es necesitar demasiado. La historia de Cleopatra muestra algo más complejo. También se puede perder poder por sostener demasiado, por permanecer cuando el sistema ya no permite elegancia estratégica. Cleopatra no implora, no se humilla, no se descompone, pero su margen ya no es el mismo, y en el poder, el margen lo es todo. El final de Cleopatra no debe leerse como castigo, sino como consecuencia. Ella eligió no ser capturada como símbolo de derrota. Esa última decisión, incluso trágica, es coherente con toda su trayectoria, no entregar el control final de su narrativa. Cleopatra pierde el reino, pero no se convierte en objeto. No permite que Roma escriba el cierre. Ese acto final no es romántico, es estructural. Es la afirmación última de su eje interno cuando todo lo demás ya fue comprometido. Esta quinta parte cierra el arco histórico, pero abre el arco simbólico que sostiene todo el canal. Cleopatra no es poderosa porque nunca falla. Es poderosa porque incluso cuando el contexto la supera, mantiene coherencia interna hasta el final. Su historia enseña que el poder femenino real no consiste en ganar siempre, sino en no traicionarse cuando se pierde. En la próxima parte dejaremos la historia cronológica y entraremos en la lectura psicológica final. ¿Qué patrones construyeron su ascenso? ¿Cuáles aceleraron su caída? Y cómo esos mismos principios siguen operando hoy, lejos de los tronos, pero dentro de las relaciones humanas. La sexta parte no avanza en el tiempo, avanza en profundidad. Aquí la historia deja de ser cronológica y se convierte en lectura psicológica. Cleopatra ya no es reina, ni aliada, ni enemiga de Roma. Cleopatra es un patrón. Un sistema interno que explica por qué su figura sigue viva cuando casi todos sus contemporáneos se volvieron polvo narrativo. Para entenderla de verdad, hay que separar hechos de funcionamiento. No qué hizo, sino desde dónde lo hizo. Porque el poder femenino que ella encarna no depende de contexto histórico, depende de estructura emocional, y esa estructura sigue operando hoy, con otros nombres, otros escenarios y los mismos errores. El primer patrón es la centralidad interna. Cleopatra nunca colocó su eje fuera de sí misma, ni en un hombre, ni en un trono, ni en una promesa externa. Incluso cuando se vinculó profundamente, su identidad no se definió por el vínculo. El problema apareció cuando el contexto la obligó a negociar entre dos centros al mismo tiempo. Ahí se ve la regla invisible. El poder femenino no admite centros compartidos. Puede haber amor, alianza, deseo, pero el eje interno no se negocia. Cuando una mujer mantiene ese eje intacto, el entorno se organiza. Cuando lo desplaza, aunque sea por lealtad o intensidad, el entorno empieza a desordenarse. El segundo patrón es el dominio del ritmo. Cleopatra entendía que la seducción no ocurre en la acción, sino en el tiempo. Sabía cuándo avanzar, cuándo esperar y, sobre todo, cuándo no cerrar. Su mayor fuerza fue sostener procesos abiertos sin ansiedad. Eso obligaba a los demás a invertir, a imaginar, a proyectar. Cuando el ritmo se acelera por presión externa, la mujer pierde su mayor ventaja. No porque se vuelva débil, sino porque se vuelve visible antes de tiempo. Cleopatra funcionaba mejor en la penumbra psicológica, no en la exposición forzada. Y eso explica tanto su ascenso como el inicio de su caída. El tercer patrón es la contención emocional. Cleopatra sentía, pero no organizaba sus emociones en discursos, no explicaba, no alineaba, no tranquilizaba, permitía que el otro navegara la incertidumbre.
Eso no es frialdad, es respeto por el proceso del otro. El error moderno es confundir madurez con verbalización temprana. Cleopatra muestra que la verdadera madurez es saber qué no decir todavía. Cada vez que una mujer explica demasiado pronto, le roba al otro la oportunidad de implicarse. Cleopatra nunca hizo eso en su fase de poder. Solo cuando el contexto la empujó a definirse, perdió margen. El cuarto patrón es la administración del acceso. Cleopatra nunca fue completamente accesible, no por juego, sino por coherencia. Su cercanía era progresiva y proporcional. Nadie recibía más de lo que había construido. Este principio es devastadoramente actual. Muchas mujeres pierden poder no por falta de valor, sino por regalar acceso sin inversión previa. Cleopatra enseñó que el acceso no se mendiga ni se ofrece. Se habilita cuando el otro demuestra capacidad de sostenerlo. Cuando ese equilibrio se rompe, el vínculo deja de crecer y empieza a consumir. El quinto patrón es la no reacción. Cleopatra no reaccionaba al ruido inmediato. Observaba. Permitía que el tiempo revelara intenciones. La reacción impulsiva es siempre una cesión de poder. Incluso cuando algo parece exigir respuesta inmediata, la contención suele ser más estratégica. Cleopatra perdió terreno cuando el contexto bélico la obligó a reaccionar rápido. Eso confirma la regla. El poder femenino silencioso necesita espacio. Sin espacio se vuelve rígido o se expone demasiado. Ninguna de las dos cosas favorece la influencia. Esta lectura no convierte a Cleopatra en modelo perfecto. La convierte en espejo honesto. Su historia muestra que el poder femenino no es una línea ascendente. Es un equilibrio dinámico que requiere vigilancia constante. No basta con llegar. Hay que sostener. Y sostener implica saber cuándo retirarse emocionalmente, cuándo recalibrar, cuándo soltar antes de ser arrastrada. Cleopatra no falló por amar, falló por intentar sostener un sistema que ya no permitía su forma natural de dominio. Esta parte es clave para el canal porque redefine el aprendizaje. No se trata de copiar comportamientos históricos, se trata de integrar principios, centralidad interna, ritmo propio, contención emocional, acceso proporcional, no reacción. Cuando estos principios están vivos, la mujer no necesita seducir activamente. El entorno responde. Cuando se debilitan, ningún truco compensa la pérdida de eje. En la próxima parte, entraremos en la traducción directa de estos patrones al presente, relaciones modernas, errores femeninos actuales y cómo el símbolo de Cleopatra sigue operando lejos de los palacios, pero muy cerca de la vida real. La séptima parte es el puente definitivo entre Cleopatra y la mujer contemporánea. Aquí el símbolo deja de ser histórico y se vuelve operativo. No hay palacios, no hay imperios, no hay guerras visibles. Pero el mecanismo es el mismo. La mayoría de los errores modernos no nacen de falta de información, sino de desalineación interna. Cleopatra sirve para leer esos desajustes con claridad brutal, porque lo que destruye hoy el apego, la atracción y el respeto no es la ausencia de valor, sino la entrega desordenada del eje emocional. Y ese error se repite con una precisión inquietante. El primer error moderno es la aceleración afectiva. Muchas mujeres confunden conexión con urgencia. Sienten afinidad y la traducen en disponibilidad inmediata. Explican, se muestran, se organizan emocionalmente demasiado pronto. Cleopatra jamás habría hecho eso. No porque no sintiera, sino porque entendía que la velocidad comunica necesidad. En el presente, esa aceleración se manifiesta en mensajes largos, aclaraciones innecesarias, intentos de asegurar el vínculo antes de que exista inversión real. El resultado es siempre el mismo. El proceso se cierra antes de madurar.
El hombre no se apega porque ya no hay nada que construir. El segundo error es la transparencia prematura. La cultura actual celebra decirlo todo, mostrarlo todo, explicar cada emoción. Cleopatra enseña lo contrario. No todo lo sentido debe ser dicho en el mismo momento. La transparencia sin ritmo elimina la proyección. Cuando una mujer se define completamente demasiado pronto, el otro deja de imaginar. Y cuando la imaginación muere, el interés profundo se debilita. No es manipulación, es psicología básica. El apego masculino se forma en el espacio entre lo conocido y lo aún abierto. El tercer error es el desplazamiento del centro. Muchas mujeres, incluso seguras, comienzan a organizar su energía alrededor del vínculo. Ajustan horarios, prioridades, estados emocionales, no por dependencia explícita, sino por adaptación silenciosa. Cleopatra nunca adaptó su eje, permitía cercanía, pero no reordenaba su mundo interno para sostenerla. En la vida moderna, este error se ve cuando la mujer empieza a vivir en función de la respuesta del otro. Y cuando eso ocurre, el poder se filtra. No porque ella se vuelva menos valiosa, sino porque deja de ser centro. El cuarto error es intentar corregir con palabras lo que se rompió por postura. Cuando el hombre se distancia, muchas mujeres buscan conversaciones aclaratorias, explicaciones, alineaciones. Cleopatra jamás habría intentado reparar el apego hablando. Habría recalibrado el ritmo. En el presente, la corrección efectiva no es discursiva, es estructural. Se trata de volver al propio eje, reducir entrega, recuperar foco. El hombre no responde a discursos emocionales, responde a cambios de energía. Y eso solo ocurre cuando la mujer deja de perseguir la restauración inmediata. El quinto error es confundir silencio con castigo. Cleopatra usaba el silencio como contención, no como arma. En la actualidad, muchas mujeres intentan desaparecer para provocar reacción. Eso genera desconfianza y juego infantil. El silencio funcional no busca respuesta, busca estabilidad interna. Cuando el silencio nace del miedo o de la manipulación, se nota. Cuando nace de la calma, reorganiza el vínculo sin fricción. Cleopatra nunca castigaba. Simplemente no se movía más allá de lo que el contexto permitía. Esta parte es fundamental porque desmonta la idea de que Cleopatra es inaccesible para la mujer moderna. Todo lo contrario, su poder es replicable porque no depende de contexto externo, sino de decisiones internas. No es belleza, no es frialdad, no es estrategia consciente constante, es coherencia. Cuando la mujer moderna entiende esto, deja de buscar control externo y recupera control interno. Y ese cambio es perceptible. No se anuncia, se siente. El aprendizaje central aquí es incómodo, pero liberador. El apego no se crea haciendo más. Se crea interfiriendo menos con el proceso natural del otro. Cleopatra no empujaba vínculos, los dejaba crecer o morir sin descomponerse. En la vida moderna, eso se traduce en una mujer que no corre, no explica de más, no se adelanta, no se disuelve. Observa, sostiene, elige. Y cuando una mujer opera desde ese lugar, no necesita convencer a nadie de su valor. El entorno empieza a responder. Esta séptima parte prepara el terreno para el cierre estratégico del arco. En la siguiente parte veremos cómo integrar todo esto sin caer en rigidez, frialdad o aislamiento. Porque el objetivo no es volverse inaccesible, sino volverse estable. Cleopatra no era distante, era completa. Y esa completud es la forma más silenciosa y poderosa de seducción y femenina. La octava parte aborda el riesgo más común cuando una mujer empieza a integrar el arquetipo de Cleopatra. Confundir estabilidad con rigidez. Muchas,
Al descubrir el poder del silencio, del ritmo y de la contención, caen en el extremo opuesto. Se endurecen, se vuelven inaccesibles, se aíslan emocionalmente creyendo que eso es fuerza. Cleopatra nunca hizo eso. Su poder no nacía del bloqueo, sino de la permeabilidad selectiva. Ella sentía, se vinculaba, disfrutaba, pero nunca entregaba su eje. Esta diferencia es crucial. El objetivo no es cerrar el corazón, es no entregarlo sin estructura. La estabilidad femenina auténtica no es frialdad, es regulación emocional. Cleopatra no reprimía emociones, las gobernaba, permitía que existieran sin convertirlas en motor de decisiones. En el presente, muchas mujeres reaccionan a heridas pasadas construyendo muros. Eso no es poder, es defensa. Cleopatra no se defendía del mundo, se sostenía dentro de él, y esa distinción cambia todo. Una mujer cerrada genera distancia, pero no magnetismo. Una mujer regulada genera curiosidad, respeto y atracción profunda sin esfuerzo visible. Aquí aparece un principio esencial del canal. La seducción femenina madura no excluye la vulnerabilidad, pero la administra. Cleopatra no exponía su vulnerabilidad como moneda emocional, no la usaba para crear cercanía rápida. La vulnerabilidad, en su estructura, aparecía solo cuando el contexto ya estaba preparado para sostenerla. En la vida moderna, el error es invertir el orden. Mostrar fragilidad antes de que exista inversión masculina genera desequilibrio. Cleopatra mostraba humanidad sin perder posición. Eso es elegancia psicológica. Otro punto clave es la diferencia entre ausencia estratégica y desaparición emocional. Cleopatra sabía retirarse sin dramatizar. No necesitaba anunciar su distancia ni justificarla. Simplemente retomaba su centro. En el presente, muchas mujeres creen que desaparecer crea valor. A veces solo crea vacío. El valor surge cuando la ausencia no es abrupta sino coherente, cuando el otro siente que la mujer sigue siendo la misma, solo menos disponible. Esa coherencia es la que reordena el vínculo, no el castigo silencioso ni la retirada teatral. La octava parte también desmonta un mito peligroso, que el poder femenino consiste en no necesitar a nadie. Cleopatra no era autosuficiente en el sentido moderno de aislamiento. Ella construía alianzas, vínculos y lealtades. La diferencia es que nunca los convertía en muletas emocionales. No apoyaba su identidad en el otro. En la actualidad, el mensaje no es no necesites, sino no te definas a partir de. Una mujer puede desear, amar y elegir sin perder eje. Cleopatra lo demostró una y otra vez. Este capítulo enseña cómo integrar el arquetipo sin volverse inaccesible ni artificial. La mujer que opera desde Cleopatra no actúa, no interpreta un papel, no calcula cada gesto, simplemente no se traiciona para sostener vínculos. Si algo exige que pierda su ritmo, su calma o su coherencia, ella observa, desacelera o se retira sin drama, no porque quiera provocar, sino porque no negocia su estabilidad interna. Esa es la frontera invisible que define su poder. La seducción femenina real no crea tensión constante, crea confianza silenciosa. Cleopatra no mantenía a su entorno en alerta por miedo, sino por respeto. Sabían que ella no reaccionaría impulsivamente. Sabían que no se disolvería. Sabían que su presencia era consistente. Esa consistencia es rarísima y por eso profundamente atractiva. En relaciones modernas, esto se traduce en una mujer que no cambia de personalidad según el interés del otro. No sube ni baja su energía para agradar. Se mantiene. Esta parte prepara el cierre final del arco. Ya no se trata de aprender errores ni principios aislados. Se trata de integrar una postura vital.
Cleopatra no es una técnica que se activa y se desactiva. Es una forma de estar en el mundo. En la siguiente y última parte, cerraremos el círculo, cómo esta postura transforma no solo relaciones, sino la manera en que la mujer se percibe a sí misma. Porque cuando el eje interno se consolida, la seducción deja de ser objetivo y se convierte en consecuencia inevitable. La novena parte es el punto de inflexión interno. Aquí ya no se trata de atraer, sostener ni corregir vínculos. Se trata de identidad. Cuando una mujer integra de verdad el arquetipo de Cleopatra, algo silencioso pero irreversible ocurre. Deja de preguntarse constantemente qué hacer para provocar una reacción externa y empieza a preguntarse desde dónde está viviendo. Ese cambio es radical, porque el poder femenino real no vive en la estrategia aplicada, sino en la coherencia sostenida. Cleopatra no era poderosa por sus movimientos visibles, sino porque nunca actuaba en contradicción con su eje interno. Y cuando una mujer alcanza ese nivel de alineación, las relaciones dejan de ser un campo de ansiedad y se convierten en un reflejo. Este punto aparece una verdad incómoda. Muchas mujeres no sufren por falta de amor, sino por exceso de autoabandono. Ajustan su ritmo, su tono, su disponibilidad y su expresión emocional para no perder vínculos. Cleopatra jamás hizo eso. Incluso en sus momentos más críticos, nunca se desdibujó para ser aceptada. Cuando una mujer deja de abandonarse, el sistema entero cambia. Ya no negocia su calma, ya no se adelanta, ya no explica para ser entendida. Y ese silencio nuevo no es vacío, es densidad. Es presencia que se siente sin necesidad de demostración. La mujer que opera desde Cleopatra deja de vivir en modo reacción, no analiza cada mensaje, no anticipa escenarios catastróficos, no intenta controlar resultados, observa patrones, siente el clima emocional, ajusta su ritmo interno antes que el externo. Este es uno de los cambios más profundos y menos visibles, porque desde fuera parece que no pasa nada, pero por dentro la mujer dejó de girar alrededor del otro, y cuando eso ocurre, el otro lo percibe, no como rechazo, sino como solidez. Esa solidez es rara, y lo raro atrae. Otro punto central de esta etapa es la reconciliación con la soledad funcional. Cleopatra nunca tuvo miedo a estar sola en su centro. No confundía soledad con abandono. En la vida moderna, muchas mujeres toleran vínculos desequilibrados por miedo al vacío. Cleopatra enseña algo distinto. El vacío no aparece cuando el otro se va. Aparece cuando una mujer se traiciona para que el otro se quede. Cuando esa comprensión se integra, el apego deja de ser necesidad y se vuelve elección. Y solo desde la elección puede existir respeto real. En esta parte también se redefine el concepto de control. Cleopatra no controlaba personas, controlaba su posición, no intentaba dirigir emociones ajenas, dirigía su propio eje. Esa es la forma más avanzada de influencia. En el presente, muchas mujeres intentan controlar conversaciones, tiempos de respuesta, gestos, señales. Cleopatra nunca hizo eso. Sabía que quien intenta controlar desde fuera revela inseguridad interna. El verdadero control se ejerce cuando no es necesario intervenir constantemente, cuando la presencia misma ya organiza el entorno. Aquí se completa la transformación psicológica. La mujer deja de necesitar pruebas constantes de interés. Ya no mide el vínculo por mensajes, promesas o intensidad inicial. Mide por coherencia, inversión sostenida y respeto implícito. Cleopatra nunca se dejaba llevar por picos emocionales. Observaba la constancia,
En relaciones modernas, esto es revolucionario, porque obliga a salir del drama y entrar en la realidad. Y la realidad, aunque menos excitante, es donde se construye el apego verdadero. Esta novena parte no promete finales felices ni certezas absolutas. Promete algo más valioso: estabilidad interna. Cleopatra no garantizaba que todo saliera bien. Garantizaba que ella no se perdería en el proceso. Y eso cambia completamente la experiencia de relacionarse. Porque cuando una mujer sabe que no se va a abandonar, ya no negocia desde el miedo, negocia desde la elección consciente, y esa elección es percibida como poder silencioso. Esta parte prepara el cierre definitivo del arco. Ya no se trata de aprender a seducir, se trata de dejar de necesitar seducir. Cleopatra no buscaba ser deseada, se sostenía completa, y el deseo surgía como consecuencia. En la última parte cerraremos esta historia desde el lugar más profundo, cómo esta postura transforma la vida emocional de una mujer incluso cuando no hay nadie frente a ella. Porque el mayor triunfo de Cleopatra no fue conquistar imperios ni hombres, fue no perderse a sí misma incluso cuando todo estaba en juego. La 10ª parte no cierra una historia, cierra una postura. Aquí, el arco de Cleopatra deja de ser aprendizaje y se convierte en integración silenciosa. Porque el mayor error al finalizar un recorrido así sería transformar todo esto en técnica consciente, en reglas rígidas o en una identidad performática. Cleopatra no es un personaje que se interpreta, es un eje que se habita, y cuando una mujer lo habita de verdad, ya no necesita recordarse constantemente lo que debe hacer. Su comportamiento se vuelve coherente por defecto, no porque piense menos, sino porque se traiciona menos. El verdadero cierre ocurre cuando la mujer deja de usar la seducción como herramienta y empieza a vivir desde la estabilidad interna. En ese punto, la seducción deja de ser objetivo y se vuelve efecto colateral. Cleopatra no caminaba preguntándose si estaba siendo magnética, caminaba centrada, y el mundo respondía: esta es la inversión final del paradigma, no es cómo logro que me elijan, sino desde dónde estoy eligiendo yo. Cuando esa pregunta se vuelve central, la dinámica completa de las relaciones cambia sin necesidad de anuncios ni gestos dramáticos. Aquí aparece una verdad que incomoda. No todo vínculo merece ser sostenido. Cleopatra no intentaba salvar lo que exigía su fragmentación. No, luchaba por relaciones que pedían urgencia constante, pruebas emocionales o sacrificio del eje interno. En la vida moderna, muchas mujeres confunden esfuerzo con profundidad. Cleopatra enseña lo contrario. Lo profundo no exige ansiedad, exige presencia. Si un vínculo solo se mantiene a costa de perder la calma, ese vínculo no está alineado con el poder femenino real. Y reconocer eso a tiempo es una forma de elegancia psicológica. El cierre definitivo del arco ocurre cuando la mujer aprende a convivir consigo misma sin ruido interno, cuando no necesita llenar silencios con explicaciones, cuando no traduce cada emoción en acción inmediata, cuando puede sentir deseo sin perseguir, interés sin adelantarse, afecto sin disolverse. Esa capacidad no se entrena desde fuera, se construye cuando la mujer deja de negociar su centro por miedo a perder. Cleopatra no prometía permanencia, prometía coherencia. Y esa coherencia es la base de cualquier relación que valga la pena. En este punto, la mujer ya no busca validación externa constante, no porque no la quiera, sino porque no la necesita para sostener su identidad. Eso no la vuelve distante ni inaccesible, la vuelve tranquila, y la tranquilidad es uno de los estados más subestimados y más atractivos que existen. Cleopatra no generaba caos emocional, generaba orden interno, y el orden interno, en un mundo de reacciones impulsivas, se vuelve extraordinario. Este cierre también redefine el éxito.
el éxito no es que alguien se quede, es que pase lo que pase, la mujer no se abandone. Cleopatra perdió batallas, alianzas y territorios, pero nunca se convirtió en algo que no reconocía. Nunca actuó desde la humillación, la súplica o la negación de sí misma. Ese es el estándar final. No ganar siempre, sino no perderse nunca. En relaciones modernas, eso significa elegir desde la calma, retirarse sin dramatizar cuando algo no encaja y avanzar sin necesidad de revancha emocional. La postura de Cleopatra no convierte a la mujer en intocable, la vuelve íntegra, y la integridad genera respeto incluso en la ausencia. Cuando una mujer se va sin ruido, sin reproches y sin descomposición, deja una marca mucho más profunda que cualquier intento de retener. Cleopatra entendía que la huella más fuerte no es la que grita, sino la que permanece en la mente del otro como referencia silenciosa, no como nostalgia manipulada, sino como recuerdo de coherencia. Este es el punto final del entrenamiento. No hay promesa de finales perfectos ni de control absoluto. Hay algo más poderoso, un eje interno que no depende de resultados. Cuando una mujer vive desde ese eje, ya no necesita preguntarse cómo seducir, cómo retener o cómo corregir. Su presencia responde por ella, y eso es lo más cercano al poder femenino real que existe. Cleopatra no enseñó a conquistar al mundo, enseñó a no perderse dentro de él, y cuando una mujer entiende eso, todo lo demás se reordena solo. Si llegaste hasta aquí, no fue por curiosidad casual, fue porque algo en esta historia resonó contigo a un nivel más profundo que la simple narrativa. Cleopatra no fue un mito por azar, fue un reflejo de una postura que pocas personas sostienen. La capacidad de no traicionarse para ser elegida. Si este recorrido te ayudó a observarte con más claridad, a entender tus ritmos, tus silencios y tu centro emocional, entonces este video cumplió su función. No para darte respuestas rápidas, sino para devolverte a tu propio eje. Este canal no existe para entretenerte ni para ofrecer soluciones inmediatas. Existe para acompañarte en un proceso de madurez emocional silenciosa. Aquí no se corre detrás de nadie. Aquí se aprende a habitar una posición interna que transforma todo sin esfuerzo visible. Si esta forma de ver las relaciones, la seducción y el poder femenino hace sentido para ti, este espacio también es tuyo. Si realmente te gustó este video y sentiste que te aportó algo real, suscríbete al canal y deja tu like. Eso nos permite seguir construyendo este contenido con la misma profundidad, el mismo respeto y la misma elegancia psicológica. No para hablarle a todas, sino a quienes entienden que el verdadero poder no se grita, se sostiene.